Si querés visualizar los datos de cada operación, monitorear la productividad y estar en otro lado al mismo tiempo, lo tenés a mano. Si preferís planificar tus operaciones integrando los datos en una sola plataforma y querés hacerlo desde cualquier lugar, lo tenés a mano. Si elegís tomar mejores decisiones y mejorar tu operación agrícola, monitoreando todo sin interrumpir tu descanso, también lo tenés a mano. John Deere Operation Center. Lo tenés a mano. Estás conectado. Toma el control de tus aplicaciones con la línea de productos Ligier. Coadyuvantes, limpiadores y acondicionadores de agua que garantizan la mejor protección para tus cultivos. Coadyuvantes Ligier. Estamos en el pico de la innovación. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, para mí la verdad es un lujo hoy porque me tocó moderar a la mañana una primer charla sobre el tema de agroecología y el vínculo que tiene agroecología con la agricultura regenerativa y ganadería regenerativa. Eso estuvo a cargo de Eduardo Requesens. Y ahora, en esta segunda charla que toca otra vez el tema de la agroecología, estoy con Octavio, que además es amigo mío. Octavio es ingeniero agrónomo, egresado de la Universidad Nacional de Entre Ríos, doctor en Ciencias Agrarias de la Universidad de Mar del Plata. Actualmente es investigador independiente de CONICET y es profesor titular de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNER, en Entre Ríos. Actuó como docente de grado y posgrado en distintas universidades, Nordeste, Río Cuarto, Entre Ríos, y sus áreas de interés son fundamentalmente ecofisiología vegetal, agricultura sostenible y el uso eficiente de recursos en agrosistemas. Bueno, es autor y coautor de muchas publicaciones científicas nacionales e internacionales, capítulos de libros, dirige proyectos y también dirige recursos humanos en distintos niveles. Bueno, Octavio, muchas gracias por estar acá realmente y, como dicen en inglés, the floor is yours. Bueno, muchas gracias, Miguel, por la presentación. Buenas tardes a todos, espero que anden bien. Muchas gracias por venir, por acercarse en esta hora tan crítica. No es tanta gente, así que recuerden que es más fácil identificar ronquidos en esta situación. Así que bueno, vamos a estar atentos. Quiero agradecer la invitación a APRESIT y particularmente dentro de APRESIT a la Comisión de Aprecólogos con quien interactuamos todo el año y a partir de dicha interacción surgió la propuesta de realizar esta presentación con este título, ¿no? ¿Qué titulito me tocó? ¿No? Tiene bastante de semántica dentro de ese título, ¿no? Y de eso se trata la presentación, de ir desde la semántica a lo que es la práctica agronómica. Entonces, tenemos esa hoja de ruta donde vamos a tocar 10 puntos. Tenemos un rato para charlar, pero igual vamos a tratar de ir rápido y hacerlo bastante llevadero. Y vamos a empezar por donde todos estamos de acuerdo que es en el diagnóstico de la situación. Este es un trabajo que se ha hecho en Suecia, en Estocolmo, el grupo del doctor Rockström es bastante conocido, donde se establecen distintas variables que son procesos generados en actividades humanas que tienen que ver con el impacto ambiental de esas actividades. Ahí van a ver varias de ellas y fíjense que las que exceden el espacio seguro de operación, que lo han definido estos autores como un umbral, son los cambios en la integridad de la biosfera, la pérdida de diversidad genética, las nuevas entidades. Dentro de estas nuevas entidades están, por ejemplo, lo que son los microplásticos, el cambio climático y lo que tiene que ver un poco, o está un poco más relacionado con la agricultura, son los cambios en el uso de la tierra y los flujos biogeoquímicos, particularmente el de nitrógeno y el de fósforo. Esto es a nivel global y recuerden, no son solo externalidades o procesos generados por la agricultura, sino por otros procesos relacionados con la actividad humana. Si nos vamos a analizar la agricultura y particularmente el rol de la Argentina en el contexto global, vemos en estos gráficos de radares a la Argentina cómo está ubicada con relación con algunos países, muchos de ellos competidores nuestros. Y podemos ver en cada uno de esos ejes, hay variables, que Argentina se destaca por tener rendimientos aceptables en los cultivos en comparación con los otros países, se destaca por tener una alta expansión
de la agricultura en los últimos años y un alto uso de herbicidas en comparación con los otros países. Y por otro lado, se destaca por utilizar muy bajas cantidades de fósforo y nitrógeno que se reponen en relación a lo que extraen los cultivos. Es decir, que tenemos una minería intensa de esos nutrientes. Y por último, y este es un aspecto muy importante, se destaca por tener subsidios con valores negativos. Fíjense, es un país que no está subsidiado, por el contrario, tiene una alta carga impositiva. Entonces, las principales características que tenemos en nuestros sistemas productivos es que aprovechamos muy poco los recursos, está basada nuestra agricultura prácticamente en cultivos estivales y particularmente en un solo cultivo que es la soja, hay una altísima presión tributaria, la incertidumbre política es muy alta, el domingo tendremos noticias, alto porcentaje de la producción en tierras alquiladas, baja reposición de nutrientes, bajo retorno de residuos de cosecha, balance de carbono negativo, alto uso de herbicidas y asociado con eso la aparición de malezas problemas. Entonces esto lleva a que haya una urgente necesidad de cambio, en esto creo que todos vamos a coincidir, y la pregunta es, bueno, ¿cómo llegamos hasta acá? Y llegamos hasta acá a través de lo que nosotros denominamos transiciones productivas. Si nos situamos hace 4 o 5 siglos atrás, desde que llegaron los españoles hasta ahora, ha habido transiciones. Pasamos de ecosistemas naturales a prácticamente tener un monocultivo hace unos 10 o 15 años atrás. Y en esa transición de sistemas se fueron perdiendo cosas, se fueron perdiendo básicamente servicios ecosistémicos y se fueron generando externalidades, es decir, consecuencias ambientales que se producen dentro de los sistemas productivos, pero que se detectan afuera, por eso se llaman externalidades. Y analizamos un poquito de qué se trata cuando hablamos de servicios ecosistémicos y vemos que los servicios ecosistémicos están muy relacionados con los componentes del bienestar humano, al menos en términos de lo que postulan estos autores que están citados ahí. Y los servicios ecosistémicos son de 4 tipos. El primero y el más obvio en los sistemas productivos es el servicio de provisión. En un sistema agrícola son los granos, en un sistema ganadero es la carne, en un sistema lechero es la leche. Están los servicios ecosistémicos de regulación del clima, del ciclo del agua, de las enfermedades. Los servicios ecosistémicos culturales, estos son un poco menos tangibles para los agrónomos, pero ahora les voy a mostrar un ejemplo. Y por último, los servicios ecosistémicos de soporte, entre los cuales tenemos el ciclado de nutrientes y el carbono del suelo, lema casualmente de este congreso de APRESID, que está definido como carbono elemento de vida. Entonces tenemos 4 tipos de servicios ecosistémicos y en verdad en los últimos años nos hemos centrado en el servicio de provisión, y estas fueron las ganancias. Hemos tenido una transición hacia una alta capacidad de liberar servicios de provisión de nuestros sistemas, pero hemos perdido la capacidad de generar los otros servicios. Y les muestro un ejemplo de lo que serían los servicios ecosistémicos culturales, en este caso servicios estéticos, son todos paisajes agrícolas y si yo les muestro esto, todos entendemos rápidamente de qué estamos hablando cuando hablamos de ese tipo de servicios. Bueno, ¿cuáles son los desafíos para la agronomía? Bueno, diseñar sistemas que sean sostenibles. Es decir que de esta transición que tuvimos hacia la simplificación de los sistemas, tenemos que retomar un camino inverso, es decir, una transición hacia aumento de la complejidad en los sistemas. Y en esto también todos los sistemas alternativos que se proponen se basan en transitar este camino de manera inversa, retomar la complejidad. Incluso algunos plantean regenerar muchos de los servicios ecosistémicos que se perdieron y regenerar recursos naturales que se perdieron, como por ejemplo el suelo o el carbono del suelo. Todo esto lo pueden ver en las citas que van quedando y que seguramente después podrán recuperar de los videos o de la presentación que quedará disponible en la página del Congreso. Dentro de estos sistemas de producción o modelos de producción alternativos empiezan a aparecer una serie de nombres. Por ejemplo, esta noticia apareció la semana pasada, dice, la administración de Biden apuesta fuerte a la agricultura climáticamente inteligente. Aparece en Europa otra noticia que dice, la sustentabilidad no es una cosa, ¿por qué la agricultura
regenerativa es la última palabra resonante, y otras, por ejemplo el CGIAR, que es un consorcio que agrupa a los organismos de investigación internacionales en agricultura, plantean como modelo a la agroecología. Es decir, como que suenan distintas palabras y distintos modelos alternativos a los sistemas de producción que tenemos vigentes. Y acá hice un listado de algunos que se me ocurrieron, puede ser que falten algunos, pero hay una lista grande de sistemas alternativos que se proponen, siempre asociados a la palabra agricultura. Convengamos que la agricultura es una actividad humana como la industria, como el comercio, a la cual se le suele adicionar una palabrita más, un adjetivo calificativo, que hace foco en lo que se quiere poner énfasis para cada uno de los sistemas. Por ejemplo, en la agricultura circular se hace foco en el reciclaje dentro del sistema. En la agricultura climáticamente inteligente se hace foco en las prácticas de adaptación al cambio climático y de mitigación, secuestrando carbono, y así sucesivamente. Y una de las que se propone es agricultura agroecológica. ¿En qué coinciden todas estas propuestas? Bueno, primero en el diagnóstico. En eso hay un acuerdo bastante importante entre todas las propuestas. En la segunda, en la necesidad de proponer nuevos sistemas que consideren aspectos más allá del servicio de provisión o de la producción. La otra es que no hay ningún tipo de límite que me indique cuándo estoy dentro de un sistema y no estoy dentro de otro. Es decir, que no hay manera de cuantificar o de saber si yo encuadro dentro de uno de los sistemas o dentro de otro. Y esto genera que se despierten amores y odios y se generan los teams o los colectivos. Yo soy del colectivo regenerativo, yo soy del colectivo agroecológico, soy del colectivo orgánico, y dentro de eso se generan hasta rivalidades, ¿no?, cuando se discute de estas cosas. Y esto está muy relacionado con un fenómeno de nuestro tiempo, que es la posverdad. Yo no sé si todos habrán escuchado hablar de ello. En este caso, esa es la definición que da la Real Academia Española. A mí me gusta un poquito más esta de Oxford, que dice que es el fenómeno que se produce cuando los hechos tienen menos influencia que lo que uno piensa o lo que uno siente. Y mucho mejor la define este filósofo británico, A.C. Grayling, que dice que todo este fenómeno está centrado en que mi opinión vale más que los hechos. Es sobre cómo yo me siento con respecto a algo. Y si no estás de acuerdo conmigo, me atacás a mí y no a mis ideas. Así que con las preguntas que manden al WhatsApp, seguramente me enojaré con ustedes si no están de acuerdo conmigo. En este marco, entonces, suele ser más importante la semántica que los hechos, y la idea es que transicionemos, todo para usar todo este nuevo vocabulario, hacia las prácticas agronómicas, ¿no? Y dentro de esas palabras de uso reciente en este marco de la posverdad, acá tenemos alguna de ellas, y esta deconstrucción es una de las que hemos utilizado, pero van a ver que vamos a utilizar algunas otras. Y entonces pueden surgir situaciones como esta que ustedes ven acá. Alguien habrá visto este meme, ¿no? Me imagino. Nadie, seguro. Nadie mira redes sociales, nadie mira memes. Pero este es bastante conocido, y en este caso puede surgir una situación de que esta chica le diga: me dijiste que eras agroecólogo. Y el señor gato le dice: sí, hago cultivos de servicio, o manejo integrado de plagas, o hago BPA, o hago siembra directa, o hago todas juntas. Y en este caso está muy bien porque el señor gato se autopercibe agroecólogo, ¿no? Pero que realice todas estas prácticas que están basadas en conceptos agroecológicos no quiere decir que otra persona o que el sistema en general encuadre como un sistema agroecológico, porque, por ejemplo, puede hacer todas estas prácticas y dejar los bidones tirados en el campo del uso de productos químicos, por ejemplo. Entonces, en ese caso, tendría razón esta señorita. Y esto podría ir hasta el infinito. Uno podría decir: me dijiste que hacías agricultura de precisión. Sí, uso banderillero satelital. O sí, hago mapa de rendimiento. Son prácticas basadas en agricultura de precisión, pero claramente que uno use herramientas de la agricultura de precisión no quiere decir que haga agricultura de precisión. No sé si se entiende la idea,
pero la idea es, bueno, ir a qué es lo que se entiende por agroecología y vamos a hablar un poco de definiciones y marco conceptual. En este marco de la posverdad no hay una definición consensuada sobre qué es exactamente la agroecología. Acá hay un seguimiento de conceptos o definiciones basados en la ecología a través de 20 años, donde, por supuesto que no la voy a leer porque es aburridísimo, pero acá les marco cuáles son las coincidencias. Primero, todas toman más de una dimensión que no es el servicio de provisión. Y todas están basadas en conceptos ecológicos, en el uso de la ecología como ciencia base de la agroecología. Ninguna de las definiciones exime del uso de productos sintéticos. ¿Alguien ve que diga que es el sistema que no usa productos de origen sintético o productos químicos? ¿Alguien lo ve? ¿No veo nada? No, parece que no. ¿Allá levantó la mano uno? No, dice. Y tampoco ninguna de las definiciones la define como un sistema de producción, ¿no? Fíjense que en todas las definiciones ninguna dice es el sistema de producción que. No, es una ciencia, es una disciplina, es el estudio. La última definición y tal vez la más aceptada, que anda dando vueltas últimamente, es esta de FAO, que la define como disciplina científica, conjunto de prácticas y movimiento social. Pero fíjense que en la definición hay implícito un y, es una disciplina científica y un conjunto de prácticas y un movimiento social, no es un o. O sea que según esta definición es todas esas cosas la agroecología. Y esa misma definición de la FAO plantea que la agroecología tiene estos 10 elementos. Yo solamente voy a tratar de centrarme en estos que están aquí, que son los que tienen que ver con las prácticas agronómicas. El resto excede los límites de lo que puede generalmente hacer o manejar un agrónomo o un productor. Y dentro de las características que puede tener la ecología, podemos definir objetivos primarios y luego los métodos o las prácticas. Ahí hay un listado de objetivos y fíjense que el más parecido a la reducción del uso de productos sintéticos es ese, minimizar la dependencia de input interno, o por lo tanto, mejorar el reciclado sería, ¿no? Como objetivo dentro de ese sistema agroecológico. Y por otro lado están los métodos o las prácticas agronómicas. Fíjense que lo que se propone no hay nada nuevo ni del otro mundo y son todas cosas bastante terrenales las prácticas que se pueden utilizar para alcanzar estos objetivos. Una mención especial, aquí están las fuentes bibliográficas de donde surgió esta información, es qué pasa o si es lo mismo la agroecología o la agricultura orgánica, y aquí hay algunas comparaciones entre lo que es el rendimiento de la agricultura llamada convencional sobre la orgánica en porcentaje, y fíjense que para cultivos que no son leguminosas hay una brecha del 40%, según estos autores. Para las leguminosas es un poco menos porque no tienen la dependencia del nitrógeno, ya que fijan su propio nitrógeno del aire. Y en el caso de que comparemos sistemas sin leguminosas, ese gap puede llegar a ser del 80%. Y cuando nosotros tenemos, perdón, del 60%. Cuando nosotros tenemos esos gaps o esos espacios a llenar, perdemos rendimiento del cultivo, pero por otro lado necesitaríamos más área para producir la misma cantidad que producimos en los sistemas convencionales. Y acá tenemos, como ejemplo, la nefasta experiencia que ocurrió en Sri Lanka, donde se prohibió el uso de productos sintéticos y fue realmente una experiencia nefasta, un verdadero desastre. Y también muchas veces cuando se generan este tipo de sistemas, se generan ganancias en reducir externalidades en ese sistema, pero se generan externalidades en otro lugar para compensar la falta de producción de ese sistema. Por lo tanto, a veces es necesario ampliar la visión cuando se hacen este tipo de análisis y comparaciones y les recomiendo la lectura de esos dos trabajos que están ahí. Ahora vamos un poco al nudo o al meollo del título de la presentación. ¿Cómo deconstruimos la agronomía utilizando
ya no la agroecología, sino la perspectiva agroecológica. Y la idea es trabajar con una propuesta de agricultura como actividad humana, con una perspectiva agroecológica. No es transformar la agricultura en agroecología, porque la agroecología no es un sistema de producción, es un enfoque, es una disciplina, es una perspectiva, es una guía. Entonces, para ello hay que definir algunos pilares en los cuales podamos deconstruir la agricultura simplificada que teníamos hace 10, 12, 15 años atrás, que por suerte de a poco comienza a revertirse, con algunos objetivos. Esta agricultura debe mejorar el servicio de provisión, no podemos resignar rendimientos, tenemos que basarla en conceptos ecológicos, restaurar servicios ecosistémicos que se perdieron en ese proceso de simplificación, reducir las externalidades y buscar que los sistemas sean sustentables o sostenibles. Y para sostener esta agricultura necesitamos pilares. Y la propuesta es trabajar con estos 4 o 5 pilares. Estos están en el libro del cultivo de ecofisiología de maíz, recientemente editado por Fernando Andrade, María Otegui, Alfredo Cirilo y nuestro querido Sergio Huart. Hay un capítulo donde se presentan y se expanden las ideas sobre estos pilares, y esos pilares son perennidad, diversidad, eficiencia, reducción de externalidades y enfoque sistémico. Fíjense y nótense que esos pilares no son prácticas agronómicas. Yo acá no les estoy diciendo siembra directa, cultivos de servicio, BPA. Esos son prácticas agronómicas. Estos son pilares que constituyen bases conceptuales para diseñar sistemas. Puede ser que el cultivo de servicio sea una herramienta en una zona que me agregue perennidad y no lo sea en otra zona. Por eso en la propuesta se prefiere hablar de bases conceptuales o pilares conceptuales y no de prácticas agronómicas. En cada región en particular y en cada sistema en particular, de acuerdo a las condiciones del ambiente y condiciones socioeconómicas, aplicaremos una u otra práctica agronómica. Quiero hacer una aclaración adicional. Cuando hablo de diversidad, me refiero a agrobiodiversidad. El tema de la diversidad es bastante complejo. Existen diversas dimensiones en donde se establecen los límites. Podemos hablar de diversidad de organismos en el suelo, de diversidad de cultivos, de diversidad de la vida y de la fauna silvestre, etc. En este caso, como pilar, se propone trabajar con la agrobiodiversidad, que es la manejable por el productor y por el agrónomo. Y en general preferimos hablar de cultivos con distinto grupo funcional. Por ejemplo, cereales, leguminosas, crucíferas, esos serían grupos funcionales que cumplen una función diferente dentro del agroecosistema. Y con respecto a la sustentabilidad, quería mostrarle este modelo antígeno-anticuerpo que nos enseña Víctor Sadras y que lo presentó hace un par de años en un congreso de APRESID también, donde la sustentabilidad sigue dimensiones que se adaptan a las demandas de la sociedad. Cuando se comenzó a hablar de sustentabilidad se hablaba de las 3 dimensiones, económica, social y ambiental, y era necesario diseñar una agricultura que se adapte a esas 3 dimensiones en este modelo de antígeno-anticuerpo, pero hay expectativas de cambio creciente, de que haya nuevas demandas sociales con respecto a la sustentabilidad y, por ejemplo, pueden aparecer demandas relacionadas con la inocuidad de los alimentos y en ese caso los sistemas que se diseñen tienen que adaptarse a las demandas y por lo tanto el concepto de la sustentabilidad es cada vez más multidimensional, cada vez tiene más dimensiones y la va a seguir teniendo. Perspectiva agroecológica. Vamos a hablar un poco de los pilares y de los servicios ecosistémicos. El primero de los pilares, vuelvo un poquito para atrás si me permiten. Fíjense que este enfoque sistémico es transversal a los otros 4 pilares. Eso me olvidé decirle, les pido disculpas, tuve que retroceder,
pero el enfoque sistémico es transversal a la aplicación de los otros 4 pilares. Y esto quiero detenerme un poquito en explicar por qué. El enfoque sistémico, cuando decimos sistémico nos referimos a sistema, que es una de las patas centrales de la ecología que se basa en la teoría general de los sistemas, que fue diseñada por un biólogo hace unos cuantos años, que es este señor cuyo nombre está acá y que no voy a pronunciar para no equivocarme. Y lo que plantea la teoría de sistemas es que los sistemas son un conjunto de elementos que interactúan entre sí y en los cuales hay flujos que pueden ser de energía, de materia, de información también, y ese flujo se transforma dentro del sistema. Hay entradas y hay salidas. Y la transformación que surge de ese flujo depende de la cantidad de elementos y de sus interacciones. Y a su vez se pueden agrupar subsistemas dentro de los sistemas, y es muy importante cuando hablamos de sistema la definición del límite. Eso es una generalización muy breve de lo que sería la teoría general de sistemas, pero básicamente lo que hacemos cuando estudiamos sistemas en biología o en agronomía, tratamos de asimilar esta teoría al funcionamiento de cada uno de esos sistemas. Aquí tenemos el ejemplo de un ecosistema natural. Fíjense, este es un ecosistema muy simple. Hay elementos, todos elementos bióticos en este caso. Hay plantas, animales que se comen esas plantas, que mueren, animales que comen esos animales. También esos animales producen deyecciones que la transforman los microorganismos. Un sistema muy simple. Y fíjense que hay un flujo de energía acá en rojo y hay un flujo de materia acá en verde. Este sistema tiene sus límites y uno lo puede estudiar. Cuando uno estudia un ecosistema natural, este sistema tiene algunas propiedades y esas propiedades están basadas básicamente en la cantidad de elementos y en las interrelaciones entre ellos, es decir, en la biodiversidad que tienen. Por eso, desde el punto de vista de la teoría ecológica, es muy importante la diversidad o la biodiversidad, ya que hace al funcionamiento del sistema y es el que le otorga el resto de las propiedades. Hacen que sea estable, si hay un disturbio externo y alguno de los componentes del sistema es afectado, otro componente puede cubrirlo y mantener la estabilidad en términos de la salida de ese sistema. Son autosostenibles, no necesitan del aporte humano. Son resilientes, es decir, que cuando se produce un disturbio vuelven o tienen tendencia a volver al estado en el que estaban, y eso también es una propiedad dada por la biodiversidad. No están subsidiados externamente y proveen servicios ecosistémicos. La desventaja que tienen es que tienen una baja productividad de los servicios de provisión que nos interesan a nosotros. Entonces aquí viene la diferencia con el agrosistema. El agrosistema es un ecosistema en el que interviene el hombre y donde la principal diferencia es que extrae el servicio de provisión. Extraigo grano, extraigo leche, extraigo carne, extraigo leña o cualquier producto agrícola, y a partir de eso este sistema ya se transforma en sistemas abiertos. Empieza a depender de subsidios externos para mantener la productividad. Eso es un agrosistema y la diferencia con el ecosistema natural. Miramos un poco este tema de la... Perdón, vuelvo una más. La importancia de definir este límite no solo tiene una importancia desde el punto de vista geográfico o espacial, sino también desde el punto de vista temporal. Cuando hablamos de sistemas en agricultura, el sistema o el agrosistema que consideramos es muy poco tiempo si consideramos un año como límite temporal o un cultivo. Generalmente cuando en el estudio de agroecosistemas nos debemos centrar en las secuencias o en periodos de años más largos que en una sola campaña para analizar el sistema. Es decir, que los límites deben ser no solo espaciales, sino también temporales. Yendo al pilar de perennidad, tenemos un indicador de la perennidad que es el índice de ocupación de la tierra, también definido como índice de intensificación de las secuencias, o algún otro nombre puede andar dando vuelta por ahí, y es una proporción del tiempo que es ocupado con cobertura viva por los cultivos, en este caso cultivos agrícolas. Esto es una representación esquemática, pero en general se ha encontrado que hay una relación lineal entre
mayor índice de ocupación de la tierra y la reducción de excesos hídricos, el aporte de residuos de cosecha para ciclar más carbono, el almacenaje de carbono en el suelo, la reducción de nutrientes, de pérdidas de nutrientes y pesticidas por escurrimiento, la reducción de pérdidas de suelo, la productividad del agua, es decir, la eficiencia con lo que los sistemas producen grano, los kilos por milímetro que producimos, la reducción de problemas de maleza y reducciones en el uso de pesticidas. Después les muestro un ejemplo de eso. Este es otro ejemplo, en este caso en Balcarce. Fíjense, acá está la ubicación. Y está este ejemplo enmarcado en un modelo conceptual que se hizo en Australia por este autor, donde se grafica el consumo de agua de la vegetación en relación a lo que llueve anualmente para cubiertas vegetales, ¿no? Bosques, vegetación mixta o pastizales naturales. Fíjense que cuando llueve poco, estos son en transectas hechas en Australia, casi todo lo que llueve es consumido por la vegetación. A medida que empieza a llover más en las distintas regiones, empieza a haber excesos de agua, es decir, la vegetación consume una determinada cantidad, pero el resto del agua sobra y esa agua generalmente escurre fuera de los límites del sistema y genera problemas. Por lo tanto, un objetivo bastante importante dentro de los sistemas es tratar de aprovechar toda el agua que llueve anualmente. Y lo que hicimos acá fue graficar qué es lo que pasaba con distintas cubiertas vegetales agrícolas o agrícola-ganaderas. Y fíjense, acá graficamos qué pasaba con el monocultivo de soja, con un índice de ocupación de la tierra de 0,41. 41% del año está ocupado con cobertura verde. ¿Qué pasa si hacemos una rotación trigo, soja de segunda, maíz? Ya cubrimos el 70% y estamos más cerca de lo que pueden consumir las vegetaciones naturales. Si hacemos trigo, soja continua, 92% del tiempo ocupado, y si hacemos avena y maíz para silaje, o si hacemos una pastura perenne como alfalfa, con el 98% de índice de ocupación de la tierra, prácticamente estamos consumiendo lo mismo o incluso un poco más que los modelos que predicen el consumo de la vegetación natural en agrosistemas o en agroecosistemas como estos que les presentamos acá. Y acá estamos combinando, discúlpenme, el aumento de la perennidad con el índice de ocupación de la tierra, con el aumento en la eficiencia con la que capturamos un recurso fundamental para la producción, que es la lluvia. Bueno, yendo al pilar de diversidad, le muestro un resultado que es fantástico. Estos son los experimentos en Rothamsted, cerca de Londres, en Inglaterra. Lo interesante de estos experimentos es que comenzaron alrededor de 1850, son experimentos de larga duración. Y acá tenemos el rendimiento de trigo, un monocultivo de trigo sin fertilizar. Fíjense que rindió siempre alrededor de 1000 kilos a lo largo de casi toda la historia. Estas dos líneas que ven acá es trigo fertilizado con un fertilizante sintético y con estiércol. Esto FIW es estiércol. Trigo también continuo y en monocultivo. Fíjense que alrededor de 1960 tenemos un cambio en los rendimientos en los monocultivos de trigo asociado a las ventajas de la revolución verde y de la introducción de los germoplasmas de trigo con más rendimiento. Pero fíjense que el verdadero salto que pegan los rendimientos de trigo es cuando comienzan a intervenir las rotaciones. Salimos de los monocultivos y entramos a rotar los trigos con leguminosas. Y esta diferencia, fíjense, entre estos trigos acá y estos trigos acá, se deben básicamente al efecto de la diversidad, porque estos trigos están en monocultivo y están muy bien nutridos porque tienen altas dosis de fertilizantes químicos o altas dosis de estiércol, es decir, que la diferencia no es el nitrógeno que aportan las leguminosas. La diferencia es el cambio en la diversidad que mejora un montón de propiedades dentro del sistema que están contenidas dentro de esa mejora en la diversidad, como por ejemplo la microbiología del suelo, la reducción de enfermedades y todo lo asociado a ese cambio en la diversidad con solo incluir leguminosas dentro de la secuencia. Otro ejemplo relacionado con la eficiencia, estos son los rendimientos en esta línea gris de maíz en Estados Unidos, cinturón maicero. Estas son las dosis de nitrógeno aplicadas como fertilizante
y esta es la eficiencia en el uso de ese fertilizante. Fíjense que podemos dividir los rendimientos en 3 etapas en esa historia en Estados Unidos. Hubo una etapa donde las dosis de fertilizante aumentaron mucho más que lo que aumentaron los rendimientos, y eso hizo que la eficiencia cayera enormemente. Hubo otra etapa de alrededor de unos 20-25 años donde los rendimientos aumentaron paralelamente a las dosis de fertilizante que se aplicaban. Y finalmente, en los últimos 30 años, los rendimientos de maíz aumentaron mucho más que las dosis, lo que llevó a que lentamente se empiece a aumentar la eficiencia en el uso de los fertilizantes. Y el mensaje que quiero dejar acá es que es importante saber que podemos mejorar los rendimientos mucho más que proporcionalmente al incremento en el uso de los insumos. Esta diferencia en el aumento de los rendimientos más que en el aumento de la dosis se debe a otras prácticas de manejo asociadas al cultivo y fundamentalmente al aporte que hace la genética. Pero es factible aumentar eficiencias incluso con altos niveles de insumo como se realizan en el cinturón maicero de Estados Unidos. Otro ejemplo de Balcarce: 2 prácticas de manejo en el cultivo de maíz, una práctica de manejo muy ajustada, muy parecida a esa que hacen en el cinturón maicero de Estados Unidos, y el manejo promedio del productor y las emisiones de óxido de nitroso acumuladas. Fíjense que en 2 años que se realizó la evaluación no hubo diferencias en las emisiones de óxido nitroso, el gas con potente efecto invernadero que va a hablar Miguel después en la charla que sigue a esta en otra sala. Pero sí lo que cambió mucho fue el rendimiento en granos. Fíjense que el rendimiento en grano aumentó cuando el cultivo se manejó con prácticas mejoradas. Y el resultado final fue que la cantidad de óxido nitroso emitido por kilo de nitrógeno, por kilo de maíz producido fue mucho más bajo. Entonces, aumentar los rendimientos o aumentar el servicio de provisión, lo que lleva implícito es una reducción de las externalidades por unidad de producto. Por lo tanto, tiene que estar en el listado de prioridades cuando diseñamos sistemas con base ecológica o con base agroecológica. Otro ejemplo, Centro de Santa Fe, uso de herbicidas con cultivos de servicio y sin cultivos de servicio a lo largo de varios años. Fíjense que hubo una reducción en el cociente de impacto ambiental, EIQ, de un 42%, sin cambios en los costos. Es decir, no fue más caro reducir ese uso de herbicidas en este ejemplo que les muestro. Bueno, yendo al carbono como elemento de vida, lema de este congreso. Recordemos que el carbono en el suelo es un servicio ecosistémico de sostén o soporte necesario para que se brinden los otros servicios ecosistémicos. Este es un metaanálisis global, y permítanme hacer una seña global, porque fíjense que acá donde hay puntos es donde se hizo el análisis. Acá en África hay un puntito, en Europa hay un puntito y en Asia hay 2 puntitos. Pero el título del trabajo es metaanálisis global. Pero lo interesante es que hay muchos puntos y muchos lugares donde el sistema de siembra directa está muy difundido, donde podemos ver los cambios en los stocks de carbonos almacenados en el suelo. Y vemos la comparación entre laboreo y siembra directa, claramente a favor de la siembra directa, mayor contenido de carbono en el suelo. Pero la siembra directa es mejor si hacemos 2 cultivos por año, es decir, si tenemos más perennidad en el sistema. Es aún mejor. Y es aún mejor si la siembra directa está rotada con leguminosas, es decir, si aumentamos o mejoramos el pilar de diversidad. Otro ejemplo con carbono, este caso también de Balcarce, ensayos clásicos de Guillermo Studer, también están en el libro de Ecofisiología de Maíz, si lo quieren leer, es de descarga gratuita. Aquí vemos cómo cae el contenido de carbono orgánico del suelo luego de que entran en agricultura los suelos después de una pastura de 5 o de 2 años. Fíjense que caen ese contenido de carbono como consecuencia de la pérdida de perennidad. Pasamos de sistemas con alta perennidad en pasturas perennes a sistemas menos perennes y lleva una reducción en el carbono del suelo. Por otro lado, cuando volvemos a realizar la pastura, ese carbono
se restablece. Importante marcar acá, esta respuesta a los años de pastura no es lineal, sino que tiene una tasa decreciente luego de algunos años. No es una respuesta lineal a la perennidad, es lineal al principio y luego crece a tasa decreciente. Acá es importante remarcar que además del aumento de la perennidad, las pasturas aportan más raíces que los cultivos anuales, eso ayuda a que esta mejora sea más rápida. Y por otro lado, esta parte del carbono que se regenera puede ser perdida de nuevo y fácilmente si dejamos de realizar la práctica regenerativa, que en este caso era aumentar la perennidad. Por lo tanto, son cambios que no son permanentes los que podemos llegar a producir en los sistemas a través de la aplicación de estos pilares. Bueno, necesidad de indicadores. A muchos les encantaría que exista este aparatito y acercárselo a alguien a ver qué tan agroecólogo es. Eso evitaría la discusión del meme de que les mostraba al inicio, ¿no? Lamentablemente, este aparato todavía no se inventó, estamos trabajando en eso, espero presentarlo en un próximo congreso, y tampoco se inventó el regenerómetro ni el circularómetro. Sí hay certificaciones que permiten identificar si la agricultura es orgánica o no, hay certificadoras de huella de carbono, Miguel puede comentar algo también más adelante, y hay certificadoras de agricultura sustentable. APRESID lo conoce muy bien a eso. Pero la idea es que si diseñamos nuevos sistemas, esos sistemas tienen que tener indicadores y umbrales claramente establecidos para saber de qué estamos hablando. Si no, se mezclan los conceptos y no sabemos si lo que estamos haciendo es realmente lo que estamos predicando o lo que nos estamos autopercibiendo que hacemos. Entonces acá hay de nuevo este diagrama de telaraña donde podemos establecer algunos indicadores, por ejemplo, siembra directa, perennidad, diversidad, algunas medidas de eficiencia, E y Q, y algunas otras parámetros que hay que discutirlos y hay que definirlos. Uno puede ser, por ejemplo, balance de carbono o huella de carbono o carbono en el suelo, no es todo lo mismo. Rentabilidad o métricas económicas, también es importante que estén dentro de la ecuación. Métricas socioeconómicas, también es importante empezar a pensarlas. Y es importante empezar a definir cuáles son los umbrales sobre los cuales queremos trabajar en cada uno de estos indicadores. Y recordar que la sustentabilidad es multidimensional. Y en la medida que se incrementen las demandas sociales, más dimensiones vamos a necesitar añadir en este tipo de indicadores. Entonces, es importante que los indicadores sean sencillos, intuitivos, que estén basados en conceptos ecológicos y validados científicamente, y evitar, sobre todo, la autopercepción y el etiquetado frontal, sin definir umbrales e indicadores adecuados, sin autopercibirse para saber si estoy o no dentro de los límites del sistema que digo que hago o que autopercibo que estoy haciendo. Bonus track. Maridaje, perspectiva agroecológica con nuevas tecnologías. Me quedan 8 minutos, así que me sobra. Una revisión bastante reciente sobre 147 estudios en algodón, maíz y soja muestra que la adopción o la inclusión de cultivos transgénicos mejoró un 22% los rendimientos, redujo la cantidad de pesticidas y el costo de pesticidas entre el 37 y el 40%, con solo un pequeño costo adicional de la producción, y mejoró la rentabilidad de los productores en un 68,2%. Por lo tanto, el uso de estos cultivos transgénicos está aportando a uno de los pilares que nosotros proponíamos, que era reducir externalidades. De hecho, estamos utilizando mucho menos pesticidas y estamos gastando mucho menos en pesticidas. Por lo tanto, yo no veo en ninguna de las definiciones que nombré, ni en nada de lo que estuvimos charlando a continuación, de que haya algún tipo de conflicto entre la utilización de estos cultivos y el diseño de un sistema agrícola con perspectiva agroecológica. Y por último, este gráfico lo mostró hoy más temprano el doctor Bruno Basso en la presentación que hizo antes del mediodía. Él presenta este sistema como un sistema circular o una agricultura circular,
porque el énfasis que pone, por supuesto, está dado en la circularidad de los procesos o el reciclado de los elementos dentro de los límites del sistema que él establece, y está muy bien que así sea, y dentro de ello propone realizar una serie de prácticas. Es bastante complejo lo que dice acá, pero hay algunas que ya están disponibles, fíjense, actual o de 0 a 3 años van a estar disponibles, hay otras que van a estar disponibles en el mediano plazo, de 3 a 15 años, y otras van a estar disponibles en el largo plazo. Y les muestro algunas, por ejemplo, algunas que ya están disponibles. El manejo regenerativo del suelo para aumentar carbono, como por ejemplo uso de siembra directa o muchas del uso de los pilares, como vimos, para incrementar el carbono, las rotaciones, cultivos de servicio, etc. Otras que van a estar disponibles dentro de poco, la aplicación de input focalizada por sistemas autónomos. Eso dentro de poco seguramente va a estar disponible. Aportan a la reducción de uso de pesticidas y reducción de externalidades. O, por ejemplo, el uso de, vos sabés que no veo, de nuevos caracteres de raíces mejoradas para hacer simbiosis o aprovechar mejor o capturar mejor el carbono. Y dentro de muchos años pueden estar disponibles microbiomas, por ejemplo, que uno pueda inocular a los sistemas que mejoren el funcionamiento de muchos de los procesos. Uno puede inocular microbiomas mejorados. Esas son algunas de las propuestas de agricultura circular que hace Bruno Raso, y muchas basadas en sistemas de nuevas tecnologías o de alta tecnología, lo cual es total y mente coincidente y compatible con la realización de un sistema con perspectiva agroecológica. Cierro, Miguel. Hay una necesidad real y urgente de reconfigurar los actuales sistemas. Hay muchas alternativas, entre ellas la agroecología, con interpretaciones muy variadas. Los aportes son altamente relevantes si la consideramos como una ciencia. La agroecología no reemplaza a la agricultura, no es un sistema de producción, pero sí realiza valiosos aportes conceptuales para diseñar sistemas, y al menos desde mi punto de vista, la perspectiva ecológica es la que más herramientas aporta. Utilizar prácticas basadas en agroecología no necesariamente encuadran a un agroecosistema como agroecológico. Para eso lo que necesitamos es definir indicadores y umbrales para saber si realmente estamos haciendo el sistema que decimos que hacemos. La perspectiva agroecológica no reniega de las tecnologías, AgTech, transgénicos, etcétera, que permitan reforzar todos estos pilares. Y el carbono, elemento de vida, lema de este Congreso, es un servicio ecosistémico de sostén o soporte clave para que los agroecosistemas liberen el resto de los servicios que queremos recuperar o restaurar, si quieren llamarlo. Y es muy responsivo a los pilares propuestos, como les mostré en la información presentada. Así que yo por acá les agradezco la atención, quedo dispuesto a las preguntas, y como estamos en el marco de la posverdad, si alguien no está de acuerdo conmigo, me voy a enojar. Gracias. ¿Me siento bien? Creo que sí, mejor. Gracias, Octavio. No sé si llegaron preguntas, porque a mí... ¿Tienen? Bueno, parece... Están dormidos. Pero yo tengo una. Bueno, ¿cómo no? Y si no te gusta, nos agarramos la piña afuera. Dale. Pero después de mi charla, porque no tengo tiempo. Yo ya estoy arremangado. Está. Voy a hacer un poco el preámbulo de esto. He ido bastante a FAO, donde yo veo lo que estamos hablando, que nos autopercibimos como que la agricultura nuestra está mejorando, está siendo más intensiva, maíz tardío, cultivo de cobertura, agricultura de precisión, agricultura por ambientes, varias cosas que vos mencionaste. Claramente te digo que afuera no nos ven así. Nos siguen viendo como un país ojero que deforesta y que usa mucho herbicida. Entonces, la pregunta es, ¿dónde hay que hacer los esfuerzos acá? Porque evidentemente nos estamos vendiendo mal, creo yo. No sé qué visión tenés de eso. Sí, si uno mira los datos y ese trabajo que mostraba
al inicio de donde comparábamos los distintos países, uno ve que las dimensiones de expansión de agricultura en base a deforestación y el alto uso de herbicidas son parámetros que realmente sobresalen con respecto a lo de los otros países, y seguramente esa es la visión que hay desde el exterior. Pero también si hacemos un análisis más micro y nos centramos en los últimos años, vemos que los porcentajes de gramínea en las rotaciones han mejorado muchísimo. La superficie de soja de soja de primera cayó en casi 5 millones, y la de soja de segunda en estas últimas campañas ya está pisando el 35-40% como doble cultivo, que es un cultivo que le da mucho más perennidad a los sistemas y restaura una gran parte de recursos de servicios ecosistémicos que se pierden cuando se realiza soja como único cultivo de año, en el año como monocultivo. Y también están mejorando de a poco algunos niveles de utilización de algunos fertilizantes, de algunos nutrientes, etcétera. Es decir, hay señales positivas que manifiestan que estamos en una transición inversa. Esa transición, por supuesto, que es lenta, porque, como yo decía, estamos en un sistema con una altísima incertidumbre política. Todos los días nos levantamos sin saber qué regla de juego nueva tenemos, y estamos en un sistema donde seguimos teniendo un régimen de tenencia de la tierra donde estamos produciendo la mayor parte de la superficie sobre tierras alquiladas, que tampoco sabemos si la vamos a tener disponible. Sí, no menos del 60%, eso de tierra alquilada. Exacto. Sí, sí. Entonces, esos son algunos de los condicionantes que tenemos para que ese progreso que vemos en los últimos, yo diría del 2015 hasta ahora, se hagan más pronunciados y desde afuera nos vean un poco mejor. Y por otro lado también tenemos que mejorar, por supuesto, las políticas de comunicación de lo que hacemos. Tenemos que trabajar más en investigación, medir más y generar estos indicadores. Los indicadores hay que generarlos, hay que consensuarlos y hay que mostrarlos. Y sin duda hay relaciones entre indicadores muy sencillos con muchas de las cuestiones que ocurren en el suelo o en estos balances que queremos ver y mostrar hacia el mundo, que realmente son sistemas que van evolucionando para mejor y que tenemos los conocimientos y las herramientas para que evolucionen en ese sentido. Sí, yo le agregaría, sumando a lo que decís, que los que tienen que ser encargados de vender en el buen sentido de la palabra, nuestro sistema productivo en el exterior son los organismos de gobierno y nuestras representaciones ante organismos como la FAO, ante Naciones Unidas, que a veces van con información que no es la correcta. Yo veo eso también. Según el último inventario de la Argentina y de la última revisión que tenemos, el sistema argentino ya está empezando a secuestrar carbono, básicamente por la detención de la deforestación. El pico de deforestación se dio hacia el año 2010. Luego, por efecto de la ley de bosques o por lo que sea, se detuvo. Empezamos ya a secuestrar carbono. El pico de barrer con las pasturas ocurrió hace 20 años ya, cuando barrieron todo en el oeste, la pastura base alfalfa. Eso se detuvo, ya pasaron los 20 años, empezamos a acumular carbono también ahí. Entonces, me parece que quizá una demanda del campo, más que hablar entre nosotros lo bueno que somos, es ir a los organismos de gobierno que realmente pasen buena información en las representaciones que hay en organismos internacionales, creo yo. No sé eso, porque yo estoy bastante cansado de convencer de cosas que lo decimos acá adentro, pero afuera no trascienden para nada. Coincido con vos, Miguel, y bueno, eso lo conocés mucho más vos que yo a cómo se ve Argentina afuera y lo que se habla en esos ámbitos. Sí, hoy a la mañana en la charla de Eduardo surgió una pregunta que siempre tiene que ver, caracterizar la agricultura argentina y cómo estamos, que vos lo expandiste mucho eso. Hay un trabajo que salió en el año 2022 en Ciencia Hoy, que lo hicieron Emilio Satorre y Fernando Andrade, que básicamente lo que muestra que por encima de ese panorama que vos lo mencionaste hoy, que está habiendo monocultivo, transgénicos, uso grande de herbicidas, etcétera, claramente está habiendo una mayor intensificación de la agricultura, la irrupción del maíz tardío, de los cultivos de cobertura, de las AgTech. ¿Cuán lejos estamos realmente de poder, de que un estilo de agricultura venza a la otra, y ir más lejos todavía a un sistema de certificación real de todo eso? No, creo que todavía estamos
a una distancia considerable. Sí coincido en que el panorama no es tan negativo como se lo puede percibir desde afuera y que venimos haciendo enormes progresos en los últimos años y particularmente desde el 2015 hasta ahora, ¿no? Pero creo que el camino todavía es largo, todavía tenemos brechas de nutrientes altísimas que tenemos que superarla y que incluso están o deben resolverse mucho antes de las tecnologías de aplicación de tales nutrientes con una alta tecnología, digamos. O sea, tenemos déficit de nutrientes que muchas veces estamos reponiendo a veces menos de la mitad o un 10% en el caso de algunos nutrientes. Entonces, esas son algunas de las empieza cosas. a haber acidificación de suelos, Sí. lo está mostrando la gente de Intabalcarce, Hernán Sainz Rosas esto. Pérdida de bases como potasio, calcio, que no lo veíamos antes, no es solo nitrógeno y fósforo esto, micronutrientes como zinc. Y el otro tema que estamos empezando a laborear los suelos de vuelta por el tema malezas, eso es una alerta, luz amarillo-roja que está apareciendo. Sí, por eso creo que estamos mejor, pero todavía tenemos margen para profundizar muchísimo esa mejora y vuelvo a insistir con esto, tenemos que definir indicadores y umbrales. Exactamente. ¿No? Creo que eso es una buena síntesis de tu charla. Para saber dónde estamos parados hay que tener indicadores y umbrales. Y yo le agregaría una cosa más, que tenemos que definir bien a quién estamos vendiendo. Porque el grueso de las ventas argentinas son a mercados que se llaman regresivos no despectivamente, sino que no tienen exigencias altas en cuanto a sistemas de producción, todo el sistema del sudeste asiático. Y todo lo que está entrando a mercados de alta exigencia, progresivos, típicamente la Unión Europea, ya va con un montón de sellos. Y va con un montón de cosas de estas que estamos hablando, con cumplimiento de normas ISO. Me parece que no es simplemente lo que se ve en agricultura orgánica, sino, por ejemplo, yo estoy bastante metido en todo lo que es sistema de producción animal, donde no solo va con sellos de bienestar animal, sistema de producción, frigoríficos certificados, un montón de cosas que también están ocurriendo en la Argentina. Bueno, perdón, no sé si... bárbaro, rompieron la timidez. Un micrófono. Dale. Rompieron la timidez. Muy bien, se despertó uno. Gracias. No es una pregunta, sino un comentario referido a lo que Miguel decía y lo que Octavio decía. Ante todo, Octavio, felicitaciones, muy buena tu charla. Respecto a indicadores, y tanto Miguel como Octavio en su historia y uno también tenemos una vida en el INTA. Y el INTA tiene que reportar como organismo oficial indicadores que estén atendiendo a los objetivos de desarrollo sostenible de la FAO. Y bueno, reportaba cosas bastante inconsistentes hasta ahora el INTA, y desde el programa que estábamos involucrados de ecofisiología y agroecosistemas, desarrollamos, digo en plural, pero en realidad es una creación de Jorge Mercado, que creo que muchos conocen, un indicador que se llama intensificación agrícola diversificada, que precisamente toma dos de esos pilares que vos mencionabas, Octavio, y toma la superficie agrícola, pampeana y chaqueña, ¿sí? Y los datos que toma son 100% objetivos, pues son los que publica el Ministerio, como superficie sembrada y superficie cosechada. Obviamente tiene algunas falencias porque a medida que avanza y se miden otros cultivos, va aumentando la cantidad de cultivos que reporta y el valor de diversidad va cambiando simplemente porque antes no lo reportaban y ahora sí. Pero consistentemente ese indicador, que obviamente fue construido con indicadores de intensificación y de diversidad de la ciencia ecológica, trabajados por Jorge Mercado y el grupo que lo asistió, y ha mejorado sustancialmente su valor en los últimos 5 o 7 años. De manera que ahí tenemos un indicador fehaciente, sólido, de que, como decía Miguel, que nos ven como usamos mucho herbicida y expandimos la superficie agrícola, pero que los últimos años, como dice el trabajo de Satorre y Andrade, se ha mejorado y mucho, y este indicador lo está reflejando con datos objetivos que publica el Ministerio. Bueno,
Ahora sí que el tiempo es tirano, yo tengo que ir a otra charla que tengo que estar ya. Así que le agradezco enormemente a Octavio la excelente presentación que hizo y muchas gracias a todos acá por... Evidentemente se llenó de gente, fíjate. Sí. Bueno. Buen lugar para dormir. Bueno, gracias. En YPF Agro estamos todo el tiempo acompañándote con las mejores soluciones desde el inicio hasta el final del ciclo productivo. Con la mejor genética de semillas, nutrición especializada, protección de cultivos y soluciones energéticas. YPF Agro aporta tecnología e innovación al manejo diario de tu campo, porque el campo es todo el tiempo. Y todo el tiempo estamos ahí. YPF Agro. En YPF Agro estamos todo el... Somos una única Bunge, una empresa de agronegocios presente en más de 40 países. Más de 200 años de historia. Conectamos a los productores agropecuarios con los consumidores de todo el mundo. Desde 1884, produciendo en la Argentina. Bunge. Somos una... Coincido en la necesidad de que tiene que haber un diseño según la región. Por eso decía, yo prefiero basarme en pilares conceptuales y no en recetas o prácticas, ¿no? Puede ser que cultivo de servicio sea muy buena opción en algunas zonas y en otras no. En otras a lo mejor el aumento de la perennidad tiene que ir asociado a cultivos dobles para grano, por ejemplo, invernales, o por la limitación hídrica no puede haber cultivos en el invierno porque es necesario preservar el agua, o etcétera. O sea, según la zona tienen que diseñarse los sistemas productivos, según la zona agroecológica donde estemos. Y para ello hay grupos de productores que realizan una serie de estas prácticas basadas en estos pilares, pero no sabemos si realmente encuadran dentro de lo que es un sistema agroecológico o no, porque no tenemos establecido cuáles son los límites, cuáles son los umbrales y los márgenes para saber si esa situación productiva encuadra o no dentro de ese sistema. Y esas son las cosas en las que tenemos que trabajar, generar consensos, acordar entre las asociaciones de productores, entre los investigadores, entre los institutos del Estado, etcétera, para poder realmente definir qué tipo de sistema son los que estamos trabajando. Porque la autopercepción es grande y uno va a las ferias los domingos y te dicen sandía agroecológica, por ejemplo. ¿Alguien puede dar fe de que eso es lo que se dice o no? Y lo mismo pasa con los sistemas de producción agrícola. Entonces, esas son las cosas en las que hay que avanzar y creo que era uno de los mensajes en lo que pensaba dejar en esta presentación. Así que bueno, gracias por la pregunta. En YPF Agro estamos todo el tiempo acompañándote con las mejores soluciones desde el inicio hasta el final del ciclo productivo. Con la mejor genética de semillas, nutrición especializada, protección de cultivos y soluciones energéticas. YPF Agro aporta tecnología e innovación al manejo diario de tu campo, porque el campo es todo el tiempo. Y todo el tiempo estamos ahí. YPF Agro. Somos una única Bunge, una empresa de agronegocios presente en más de 40 países. Más de 200 años de historia. Conectamos a los productores agropecuarios con los consumidores de todo el mundo. Desde 1884, produciendo en la Argentina.
Bunge.